Recibamos ahora en el escenario a nuestro fundador, el ingeniero Carlos Slim, presidente vitalicio de Grupo Carso. Buenas noches. Agradezco mucho la presencia del doctor Agustín Cárcens, gobernador del Banco de México, así como la del doctor Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Agradezco muchísimo a todos los amigos, a todos los queridos amigos que nos acompañan, en especial al equipo humano representado en esta reunión por directores y ejecutivos del Grupo Financiero Inbursa, que como lo han señalado Javier y Tony, son los que hacen posible lo que hemos podido lograr en estos años y lo que podamos lograr en el futuro. Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en esta ocasión. Este grupo, como señalaba, que ha hecho posible llegar a donde estamos, avanzando tanto en los tiempos buenos como en los malos, y a mi familia que siempre me ha acompañado y que está en este momento también aquí. Muchas gracias a todos los que vinieron. Gracias. Con el riesgo de que me desvíe de la plática, porque la verdad es que me puse a escribir muchas ideas ayer, antier, como en los exámenes, hacerlos hasta el último minuto, ponernos a estudiar en los tiempos de estudiantes, y como era un poco de lo que quería comentar, pues con más razón. Entonces, si me confundo mucho, bueno, espero no confundirlos tanto a ustedes. Y permítanme irme unos años atrás, de 1965, antes de la fundación de Inbursa, y platicarle algunas experiencias que fueron muy importantes en mi vida personal y en mi vida profesional. Cuando nací yo, mi papá ya tenía varios años. Mi papá se casó tarde, a los 38, 39 años. Se tardó en tener hijos, fuimos 6, yo fui el quinto. Entonces me llevaba un poco más de 50 años y desgraciadamente tenía diabetes, y eso lo presionó mucho para enseñarnos, prepararnos, enseñarnos a trabajar. Papá, como señalaba, abrió una empresa con 30,000 pesos en 1911, asociado con su hermano, precisamente en el mes de mayo, que es cuando Porfirio Díaz deja el país. Y en 1914, que todos sabemos que eran años y épocas muy difíciles, en plena revolución, le compra a su hermano, que era 13 años mayor que él, su otro 50% en 30,000 pesos, que le paga en 20 mensualidades de 1,500 pesos, dejando el negocio de garantía. Entonces, bueno, esa confianza de mi papá, que tenía 26 años cuando lo funda, 29 cuando le compra el hermano, en plena revolución, sin tener familia, sin tener el arraigo que tenemos nosotros, pues no me ponía a mí nunca en duda cuando hay alguna crisis en que hay que seguir adelante. Yo creo que eso ha sido muy importante, como una gran experiencia. Cerró su negocio, que era una empresa grande, en 1929, en agosto de 29. Se podía pensar que fue puntino, anticipando la recesión, no sé realmente por qué haya sido, pero después, por ahí de 45, abre una empresa, una tienda que se llama Antigua Distribuidora S.A., ATSA, para enseñarnos a trabajar. Entonces yo iba a la tienda, nos llevaba a los 3 hermanos, yo el más chico. Era bastante aburrido estar ahí, buscaba cosas, encontraba canicas, me las llevaba a la casa, cuadernos, me regañaba. Pero total, fue una etapa interesante, porque para poderme a trabajar, bueno, aprendí obviamente lo que es el mostrador, los muestrarios donde se ponían los precios, las claves de los costos, las claves en los muestrarios, y me mandaba a las tiendas vecinas a checar precios de ciertas mercancías, que seguramente no era para estudiarlas, sino que ya las sabía. Pero eso de mandarme a investigar los precios, como acababa la guerra, yo me sentía espía además, porque estaba viendo en los aparadores cuánto valía tal mercancía y tal otra, etcétera.
que de alguna forma es una investigación de mercado un poco primitiva, pero al final es una enseñanza. Por otro lado, mi mamá, no con fines didácticos, me mandaba a las oficinas de Banamex en Polanco, que es la más cercana a la casa, a depositar y a cambiar cheques. Acabé abriendo una cuenta de cheques como a los 12 años, con la cajera, que era ya amiga mía, y luego me di cuenta que no servía de nada la cuenta de cheques, nada más depositaba la colegiatura y la pagaba yo en el colegio, era algo inútil. Es la cuenta S563, la que abría ahí en Banamex, con 500 pesos. Entonces entré a los bonos del ahorro nacional. Los bonos del ahorro nacional me llamaba mucho la atención porque decía que se duplicaba en 10 años, pues yo en esa época, a los 12 años, creía que era el 10% de interés. Y ahí aprendí lo que es el interés compuesto, pero además los bonos del ahorro nacional eran interesantes porque daban 7, 17%, pero los primeros años daban 3%, 3,5%, 4%, ya no recuerdo bien, y al final daba una tasa alta para llegar al 7, 17%, y eso era buscar la permanencia de la inversión, la lealtad de la inversión, la retención, y el que no retenía el bono, pues tenía un rendimiento muy bajo. Ahí es donde aprendí sobre la tasa de interés y rápidamente me orienté a comprar acciones. Compré acciones de Banamex, 30 o 40 acciones, no recuerdo cuáles, y creo que eran como 30 acciones, luego fueron 40 y luego fui creciendo en las inversiones en el banco, era principalmente Banamex. Mi papá tenía el 1% del banco de Banamex en esa época y era con el que estaba familiarizado. Después de ello, pues desgraciadamente mi papá falleció. Falleció cuando éramos muy jóvenes, yo entré en una situación muy difícil emocional, pero poco después pues ya empecé a ver algunas cosas, iba a ver los aumentos de capital de Banamex, que había una segunda preferencia, entendí lo que era la segunda preferencia, porque muchas de las acciones en esa época se habían perdido en Francia durante la guerra, entonces había muchos que no suscribían los aumentos, entonces había esas famosas segundas preferencias. Entonces ahí fui aprendiendo muchas cosas, tenía unas acciones mineras, fui a las empresas, me invitaron allá al consejo, yo tendría como 15 años o no sé cuántos, me contaba el secretario del consejo las historias de estas grandes empresas mineras que habían venido a menos. Entonces esa etapa fue muy importante, fue algún aprendizaje inicial de muchas cosas, continué mis inversiones, ese es mi primer balance que escribí de 1955, como ven ahí tenía 40 acciones de a 99 pesos cada uno, los aumentos eran a 55, entonces había una diferencia. Me financiaban de la familia, mi mamá me financiaba parte de mis inversiones. Esa es cuando tenía 15 años. Bueno, entonces 10 años antes de formar Inbursa. En todo esto, bueno, pues afortunadamente tomé las buenas decisiones, me metí a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, a estudiar preparatoria, que eso fue muy formativo, no solamente era el asunto académico, sino la formación que la UNAM nos da con la diversidad, pluralidad, libertad de pensamiento, de cátedra, todo lo que eso significa, y es un gran gusto y honor que esté conmigo el rector de la UNAM, don Pepe, gracias por acompañarnos. Entonces estuve en la preparatoria, después estudié ingeniería, y la ingeniería fue muy importante porque en la ingeniería trabajamos con ciencias exactas y también con ciencias experimentales. Entonces eso nos quita un poco la rigidez de la exactitud de la ciencia exacta. Afortunadamente, me quedé dando clases desde que estaba en tercer o cuarto año de álgebra. Había materias que me encantaban, otras me aburrían enormemente. Obviamente álgebra era una de las que me gustaba. Y estuve dando por 5 o 6 años, un año en la Ibero y 5 o 6 en la Nacional. Me invitó Antonio Murrieta, papá de Raúl, que está acompañándonos, subsecretario de Comunicaciones y Transportes. Muchos saludos, por favor, a tu papá y agradecerle que me haya invitado en 63 a la Ibero. Pero afortunadamente, buscando qué tesis hacer,
me invitan a hacer una tesis sobre programación lineal, que no sabía yo qué era la programación lineal. Veo en el periódico que hay un curso en el que hay una clase de materia, una de las materias era programación lineal del curso. Ese era el tercer curso de desarrollo económico y evaluación de proyectos, patrocinado por la CEPAL, el Gobierno de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde conocí y me dio clases mi maestro, que fue la materia que menos aprendí, David Ibarra. Gracias, David, por estar aquí. En 1962. En esa época son los 5 años más difíciles, bueno, uno de los años más difíciles que se vivió dentro de la Guerra Fría de México en el mundo. En México, en forma adicional a esa guerra, a esa crisis de los misiles de 1962, que fue realmente muy agresiva, había habido movimientos desde que tomó posesión el presidente López Mateos, muy activos, agresivos dentro de la Guerra Fría, de los maestros y de los ferrocarrileros. Fueron tan difíciles esas épocas que el presidente López Mateos tuvo que meter a la cárcel a los líderes ferrocarrileros, al líder de los maestros y a David Alfaro Siqueiros, cosa inusitada que hubiera ocurrido en ese momento. Pero al mismo tiempo, cuando viene la invasión a Bahía de Cochinos por parte de algunos cubanos residentes en Estados Unidos con el apoyo de Estados Unidos, también empiezan a calentarse esos movimientos. El expresidente Lázaro Cárdenas se sube en una camioneta en el Zócalo, intenta ir a Cuba. Hay una gran agresividad por parte de la gente de izquierda y por el Movimiento de Liberación Nacional, etcétera, etcétera. Entonces el presidente López Mateos y su gente empiezan a hacer declaraciones un poco extremas. Se habla primero de que el gobierno mexicano es de extrema izquierda dentro de la Constitución y que es de izquierda atinada. Son dos de las frases que se usaron en esa época, pero obviamente los empresarios estaban en contra, se polarizó mucho la situación, paró la inversión, se estaba con el riesgo de caer en una recesión y estaba el gobierno confrontado buscando los equilibrios entre un movimiento y otro. Y es cuando el secretario de Hacienda, que ha sido un extraordinario secretario de Hacienda, sin agraviar a los presentes, que fue don Antonio Ortiz Mena, recomienda al presidente sustituir la inversión privada con déficit público, con una política fiscal agresiva para cubrir esa situación y enfocada a los renglones específicos, o sea, con un rifle de precisión para apoyar el campo, la construcción, la vivienda, en donde más actividad económica había, y las pymes. Eso permitió, en el campo, como señalaba Tony, había más del 50% de la población. Eso permitió pasar esos 2 o 3 años muy bien. Cuando viene la crisis de los misiles, López Mateos está aterrizando de un viaje internacional que le ponían apodos porque no les gustaba mucho que viajara. Yo creo que viajaba porque ya tenía cierta confrontación con Estados Unidos, tanto por las declaraciones como por la relación con Cuba, y porque vota, cuando se quiere excluir a Cuba de la OEA, es el único voto a favor de mantener a Cuba en la OEA. Por eso es que Cuba siempre mantuvo un respeto a México hasta donde se entiende o fue posible. Y cuando viene esa crisis de los misiles, la verdad es que todo el mundo estuvo muy preocupado de una tercera guerra mundial. Muchos de los que estábamos aquí, o no muchos, lo vivimos. Fue un momento muy difícil en 62. Y llegando del vuelo, el presidente López Mateos rechaza, critica y descalifica los misiles en Cuba. Dice que son armas ofensivas y no defensivas, y que por tratarse de armas ofensivas hay que frenarlas y que no se debe admitir que haya armas ofensivas. Y en ese momento, al terminar esa crisis de los misiles, la economía mexicana cambia totalmente, la confianza regresa, la inversión regresa, es la Alianza para el Progreso de Kennedy, y vienen a visitar inclusive a México en esos años, al final, De Gaulle y Kennedy. Y es cuando nos regresan el chamizal. Entonces hay una serie de cosas políticas, se transforma todo
y gracias a don Antonio Ortiz Mena y al gobierno de López Mateos y a esa recuperación, el país crece excesivamente, en 64 crece el 11%, la inflación es menos de 2,5% y crecemos 6,8% en los 6 años. Bueno, ese es un caso interesante, que es en lo que estamos viviendo, y llega el 65 tiene que tomar una política recesiva, el mismo Ortiz Mena, o de freno para corregir los déficits fiscales que se habían generado en los años anteriores, y vienen otros 6 años de crecimiento. En los 70s hay un cambio total, deja Ortiz Mena la Secretaría de Hacienda antes de que termine el gobierno de Díaz Ordaz, toma la Secretaría Hugo Margain, y de repente lo remueven y se plantea que las finanzas se manejan desde Los Pinos. Ese manejo desde Los Pinos de las finanzas, pues se imaginarán lo que pasó. La deuda se subió de 5 a 20 mil millones de dólares, el déficit se fue para arriba, se metió, bueno, pues todo lo que nos ocurrió, que llevó a la devaluación de 76. En 76 se devaluó la moneda, después de 22 años de estar a 12.50, se devalúa la moneda, ya no hay muchas reservas, el gobierno no sabe bien cómo manejarlo, se anuncia el 31 de agosto, un día antes del informe, y se les ocurre una idea que les resulta fantástica. A alguno de los que salían o de los que entraban se le ocurrió dejarle que los cambios se hicieran a través de la Bolsa de Valores de México. A través de la Bolsa de Valores de México se empezó a hacer a través de ella y funcionó muy bien. Obviamente Pemex, Pemex, Nafinsa entraban al mercado y permitían que se estabilizara el mercado, y fue la salida. O sea, se liberó la moneda, pero no se retiró el Banco de México, sino que se encauzó a través de la Bolsa de Valores, y fue una primera gran función de la Bolsa de Valores el poderle darle salida a esa crisis cambiaria tan fuerte en 76, que estabilizó el tipo de cambio de una manera muy, muy interesante. Como señalaba Javier, en 65 la bolsa era muy primitiva. Era notable ver en la calle de Isabel la Católica y Uruguay diablitos cargando acciones para liquidarse. Se liquidaban físicamente, entonces había corriendo con sus diablitos, ya está riendo Necio, se acuerda de ellos, con sus carritos, con sus diablitos para llevar físicamente las acciones a liquidar. Era realmente un problema, un peligro, etcétera. Y los agentes de bolsa en esa época hacíamos las funciones de promotores, de operadores, de analistas y de liquidadores, y lo cual fue un gran aprendizaje. Había que estudiar todas las empresas, qué hacían, si debían, si no debían, si eran eficientes, si tenían costos altos, cómo era una, cómo era la otra. Y la verdad es que nosotros no aprendimos nunca contabilidad, pero en un folletito de la bolsa que se llama Investigue antes de invertir, no sé si todavía existe, por fin entendí por qué el activo era igual que el pasivo. Y la verdad es que no era igual que el pasivo, sino que era lo que tenemos menos lo que debemos es lo que tenemos, es lo nuestro, ¿no? Que ya lo había yo puesto allá en el… Y afortunadamente así ya lo entendí, porque era pasivo más capital. Entonces, y además son unas cuantas cuentas y lo demás es pura aritmética, para arriba y para abajo, y es pura aritmética. Y en el curso de Desarrollo Económico tomamos la clase de Contabilidad Nacional, Teoría y Programación Económica que nos dio el maestro Ibarra, Política Económica, que fue muy interesante, Evaluación de Proyectos y Programación Lineal, fueron las materias. Me invitaron al cuarto curso a dar yo la clase de Programación Lineal, y luego me fui a Chile a estudiar Programación Industrial, ya me metí a la microeconomía, y creo que fue un cambio que valió la pena hacer en esos años. Entonces, comentaba que la bolsa era muy primitiva, se liquidaba físicamente, etcétera, etcétera, y resultó que se hizo una reforma por ahí de los 60, no me recuerdo el año, de intermediarios financieros, y se les olvidó que existían las casas de bolsa. Entonces fuimos a ver al director de crédito y al subdirector de crédito,
que en esa época eran el licenciado Mario Ramón Beteta y el licenciado de la Madrid, era el subdirector de crédito, y se dieron cuenta que había ahí una omisión, y con un oficio establecieron que las casas de bolsa podían considerarse como intermediarios financieros cuando hubiera en la mayoría de accionistas socios que fueran agentes de bolsa. Después ya viene la ley del mercado de valores y, como señaló también Javier, se emitieron los petrobonos, los CETES, había resistencia bancaria de perder un poco ahí las posibilidades de todo esto, y se desarrollaron más los mercados. También se obligó fiscalmente a que, para que no fuera acumulable la compraventa de valores en bolsa, tenía que pasar por bolsa, porque en los 60s, que todavía se abría los sábados, hubo un sábado en que no se operó nada, no hubo operación, porque de alguna forma servía la bolsa como una pizarra de cotizaciones en que se registraban precios y se operaba fuera de ella. Se operaba fuera de la bolsa, entonces los bancos principalmente. Entonces se buscó que todo se fuera encauzando a la bolsa y que todo fuera funcionando en ella. Esto es una buena parte del planteamiento. Ya en 64, después de regresar de Chile, decido tomar un año sabático, que fue muy interesante. Pensé, viajé, leí y, lo más importante, conocí a la que iba a ser mi esposa 20 meses más tarde. Eso fue el fin de 64. En 65, con mi hermano compramos un embotellado de refrescos, Jarritos del Sur. Con un compañero que anda por acá, Marquines, empezamos a construir edificación, la constructora y la promotora del hogar, que se llamaba la empresa para venta de vivienda, etcétera. Y tenía yo mis inversiones. Habíamos comprado, curiosamente, un personaje que en ese momento yo no lo apreciaba mucho, que era uno de los grandes empresarios mexicanos, quizás de todos los tiempos, como promotor y como empresario y como mexicano, que era don Carlos Trullet. Vendió sin darse cuenta una empresa. Fuimos a la asamblea a votar en contra de su planteamiento, que ya lo conocíamos, aunque el inversionista más importante, que había comprado parte, ya había acordado con él. Y total, que fuimos a la asamblea. En 65 planteé otra propuesta, el 25% votó por mí, se descompuso la asamblea, entonces hubo que volver a hacer las actas, y al rehacer las actas quedamos platicando con él como 1 hora o 40 minutos. Nos invitó a Chihuahua a ir después. La verdad es que me conquistó, me encantó su manera de pensar y de ser, etcétera, etcétera. Fuimos a Chihuahua, después a Juárez, a ver Celulosa de Chihuahua. En el avión, que íbamos en el avión juntos, creí que no me reconocía. Llegando ahí me empezó a dar lata porque su hija era muy joven y creía que era compañera de mi novia. Decía que yo era un sátiro porque su hija tenía 14 o 15 años. La mía ya tenía 17 cuando no estaba. Pero estuvo ahí muy jugando mucho con ello. Y en ese viaje le propuse a Onésimo Cepeda, aquí presente, asociarnos para poner una casa de bolsa. Acordamos, en esa época trabajaba en Banco de Londres y México, en el fiduciario. Yo, que era canchanchano, que dice que era director y no sé qué, pero y acordamos asociarnos. Hablamos pues con Héctor Lagos para invitarlo, y entonces pusimos la casa de bolsa los tres. Éramos 3 socios y el personal eran como 4 personas. Eso es 1965, es Inbursa, es la fundación de Inbursa, que me honré en presidir por muchos años. Esa sociedad duró poco porque Onésimo cambió la bolsa por la charola. Entonces ya se deshizo la sociedad. Ya le compré su parte, se fue al seminario, y ya toda la historia de Onésimo creo que es más pública que la de Inbursa, pero
Entonces, fue ya hace 50 años, no sé, ¿cuándo te fuiste al seminario, Nepo? ¿En 69, 68, no? ¿67? ¿66? ¿Tan rápido? Bueno, se fue muy rápido ahí. Entonces fue Onésimo, seguimos con la empresa, como decía, había habido muchos cambios y pues todo eso fue muy importante para mí, para aprender. Y lo más importante, bueno, había una definición en la escuela de ingenieros que daba un maestro que decía que ingeniero es el que hace con un peso lo que otro que no es ingeniero hace con dos. Y eso ligado a la investigación de operaciones y a la programación lineal, de la que hice mi tesis, en que se trata de tener un modelo matemático, un sistema de ecuaciones lineales y una función objetivo, y que el chiste es optimizar esa función en relación al modelo matemático. Claro, en esa época no había computadoras que pudieran hacer estos casos tan rápido, pero esto era un sistema muy importante para optimizar funciones. Y ahí encontrabas que lo importante del modelo no era solo establecerlo, sino definir los parámetros, que es muy difícil que los parámetros que normalmente se hacen por prognosis se determinen con precisión. Entonces, de ahí interesante la programación lineal paramétrica para que la solución óptima estuviera entre un intervalo del parámetro, era muy interesante. Y al mismo tiempo que se desarrolló estas técnicas, se desarrolló la ruta crítica, el Critical Path Method, la CPM, ruta crítica, en que se descompone un proceso en sus actividades y se tienen holguras, todo tratando de optimizar y de optimizar y de optimizar, que es una de las cosas que tratamos de buscar en el grupo, hacer las cosas siempre mejor, irlas mejorando y tratar de hacerlo con mucha efectividad. Entonces, estos son muchas de las cosas que creo que me han ayudado mucho, además de saber de cuentas nacionales, entenderle que es una cuenta con la contabilidad nacional, y a la teoría y programación del desarrollo es más complicado, pero también hay ir viendo las cuentas. En base a eso, pues les comentaba Tony antes de y Javier, que había venido la ley de mercado de valores y la crisis del 82. La crisis del 82 fue producto de esos excesos fiscales de manejar desde Los Pinos, en los que no solamente nos endeudamos, sino que también nos gastamos el petróleo. Por ejemplo, la deuda que dejó López Mateos fue 2,000 millones, Díaz Ordaz se fue a 5, se fue a 20 Echeverría y a 50 López Portillo. Y 50 más 50 del petróleo, o sea que fue un gasto realmente muy alto. Y esto vino ligado con que la tasa de interés, el prime rate, lo subieron al 21% en dólares. Entonces estábamos endeudados y esa tasa, y vino la crisis de la deuda externa, no solo en México, en muchos países. Esos créditos tan caros son increíbles ahora que la tasa es cero, pero llegó a tasas muy, muy altas, porque también se fue la inflación a doble dígito. Había hecho una tablita comparativa de varias cosas. Entonces, esta tablita, y voy a tratar ya de no tardarme demasiado, es cómo el petróleo ha tenido esos ingresos tan altos. Ese de 87 viene porque en 86 el petróleo se bajó hasta $6, que fue la época difícil del presidente de la Madrid. La importancia, pero también se subrayar el error de las importaciones de bienes de consumo. Entonces, aquí lo que quiero subrayar es que México ha tenido en estos 50 años, sobre todo en los últimos 40 años, muchas oportunidades que, aunque hemos avanzado y hemos hecho las cosas para que avance el país, pues hay muchas cosas que se podían mejorar para lograr acceder al desarrollo, que es uno de los objetivos de todos nosotros, lograr ser un país que esté en los niveles de ingreso que permita tener grandes clases medias, una economía que se retroalimente por el tamaño de esas clases medias, un crecimiento sostenido, sano, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí vemos los bienes de consumo, cómo se han disparado. Hay que subrayar aquí que se hizo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que nos da un gran superávit
comercial. Con Estados Unidos hay un gran superávit comercial, pero nuestra apertura por otros lados nos lo quita y acabamos con déficit comercial. Ese es el que nos da el superávit, es Estados Unidos, tenemos déficit casi con todo el mundo. Pero aquí lo importante es que las importaciones de bienes de consumo se han subido de 767 millones a 58 mil millones de dólares. Y han rebasado ya desde hace varios años la de bienes de capital, que ha subido menos que la de bienes de consumo. Antes era 4 veces más grande y ahora es 50% más grande la de consumo. Y lo que es interesante es China, que aparte del contrabando y de lo irregular, tenemos un gran déficit con él. Bueno, esto nada más lo planteaba como un punto de vista y hacer ver cómo los ingresos petroleros, aunque se han caído, son muy, muy importantes. De aquí voy a comentar que, pues, en estos años que hemos tenido estas oportunidades, el país, como señalaba Tony, tenía 40 millones de habitantes, hoy tiene 3 veces más de 3 veces más, y si contamos a los que están en Estados Unidos somos 4 veces más. O sea, somos alrededor de 160 millones de mexicanos, incluyendo los más de 35 que hay en Estados Unidos. Ha crecido mucho la población, pero vemos cómo ha crecido más los ingresos, cómo podríamos haber aprovechado muchos de esos ingresos. La cuenta corriente el gasto corriente se ha disparado mucho en el país, que desgraciadamente eso nos ha afectado. Si vemos cuánto ha subido de 87 a la fecha, nos afecta. Creo que sería ideal, lo digo en este momento, no sé si sea muy cordial que lo comente estando el director del Banco de México, ya lo he comentado muchos años atrás. Aquí en México la función principal del Banco de México, y creo que lo ha hecho muy bien, es cuidar la inflación a través de su instrumento, que es la política monetaria. Pero la FED tiene el objetivo de cuidar la inflación y cuidar el empleo. Entonces sería muy importante que en México ya pudiéramos buscar que el Banco de México tuviera una función adicional a la de solamente cuidar la inflación, porque en base a eso muchas veces se busca anclar el tipo de cambio, se busca anclar el salario, y ese tipo de cuestiones pueden tener repercusiones no muy deseables. El que se ancle así la inflación. Hemos desaprovechado, como veíamos en la tabla esa no la voltean, la ponen, desaprovechado altos ingresos del petróleo. Lo desaprovechamos al fines de los 70s, que llegó creo que a $50 a 48, pero que era mucho dinero en esa época para la producción, y lo hemos desaprovechado en esos años que se ha ido a 20 mil millones, 28 mil, 40 mil, etcétera, etcétera, que eran montos muy importantes que había que haber utilizado y capitalizado, como lo hace Noruega y como lo hacen los árabes, que lo capitalizan muy bien. Este es un comentario solamente, que hemos desaprovechado esto, y tampoco hemos aprovechado ahorita la gran cantidad de recursos financieros que hay en los mercados internacionales con tasas de interés negativas que permiten y que hacen viable cualquier proyecto razonable económico de ser financiado. Entonces tenemos muchos recursos en el mundo, bastantes recursos en México también, suficientes para financiar estos proyectos, vía crédito o vía capital también. Y también tenemos los fondos de pensiones del retiro, las IFORES, que desgraciadamente reciben tasas de interés muy pequeñas, negativas prácticamente, que no son adecuadas para asegurar estas jubilaciones, que sería muy importante que puedan invertir en infraestructura y en otro tipo de actividades. Por último, me permito hablar de la nueva civilización, que es una nueva civilización que se sustenta en el bienestar de todos, en la salud, la educación, la capacitación y su acceso de la mayor parte de la población a bienes y servicios y satisfactores más allá de los necesarios. Y esto viene a colación porque
Esto es un hecho, ya desde hace 50 años algunos futurólogos lo anticipaban. Esta nueva civilización se ha hecho evidente desde los 90, ya llevamos 20, 25 años en que ha sido evidente, aunque hace 50 años la anticipaban varios futurólogos como Toffler y Jean-Paul Schreiber, etcétera. Entonces hay un cambio importante que es producto de la electrónica, las computadoras personales, la fibra óptica, el teléfono celular, el internet, su banda ancha, la nanotecnología, todas las grandes aplicaciones, etcétera, etcétera. Y aquí solamente para insistir que esta nueva civilización, así como fue la industrial, puede traer grandes beneficios, es una gran oportunidad, crean crisis porque hay resistencia al cambio siempre en cualquier sociedad, pero lo importante es que se pueda conducir ese cambio, para poder acceder a una sociedad de bienestar que todos anhelamos y que México pueda tener en pocos años esa situación económica que tanto hemos buscado todos que podamos tener para el bienestar de toda la población. Muchas gracias.